¿Me puedes apoyar a leer esta parte, por favor? De la 2.4 formas de conclusión de los contratos. Sí, es la forma de conclusión de un trabajo individual. Bueno, la forma de conclusión de un contrato individual de trabajo consiste en la terminación de la relación laboral entre el patrón y el trabajador con el fin primordial de eliminar toda obligación entre sujetos. Existen diversas maneras de concluir las relaciones laborales. Ok, déjame ver si aparecen aquí, si no para mencionarlas. Ok, el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo enumera las causas de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo y principalmente son las siguientes. Una, esto es en caso de suspensión, que es la primerita que tenemos aquí, ¿vale? Terminación de contrato. Sí, La primera es por una enfermedad contagiosa del trabajador. Esta puede suceder cuando un trabajador contrae una enfermedad y pues su retiro del centro del trabajo resulta en beneficio del patrón y de los trabajadores, porque así evita que el mal se propague. Una vez que el trabajador sane, el patrón tendrá la obligación de recibirlo nuevamente a su servicio. El plazo máximo en que el patrón deberá esperar a un trabajador afectado por una enfermedad contagiosa para que reanude su trabajo es de 52 semanas. Esto está establecido en el artículo 43. Dependiendo el tipo de enfermedad que pues tenga, ¿no? Ahora ahorita cuando fue la pandemia, pues ¿qué nos daban? La cuarentena, ¿no? Decían, no, pues te vas de cuarentena. ¿Por qué? Te suspendían de tus trabajos para evitar contagiar a tus compañeros y pues incluso al dueño, ¿no? y si Entonces, se bueno, pasa de los días estipulados, ¿qué puede pasar? puede haber una rescisión de contrato. Entonces, sí, Aunque sea por enfermedad. es que si es por enfermedad, tú lo vas justificando. Dependiendo de la enfermedad que tengas, tú tienes que acudir a una dependencia. Generalmente es el IMSS o el ISSSTE. Y ahí ellos te deben de, pues brindar la incapacidad. Con eso tú justificas que estás enfermo y generalmente es de estas dependencias porque son gubernamentales. Algunas empresas trabajan, bueno, te dan como tu valecito para que puedas, ok, no te preocupes, Paul, pero si me escuchas, perdón, es que me escribió Paul. Ajá, generalmente hay lugares donde sí te estipulan algunos lugares porque te dan como un valecito para que tú vayas y te pagan tu servicio particular porque no te dan de alta en dependencias de gobierno. Sin en cambio, cuando te dan de alta, por ejemplo, en el IMSS o en el ISSSTE, tienes que presentar tu incapacidad para que pues la empresa o el lugar donde estás trabajando te vaya considerando el tiempo de tu incapacidad, pero sí debe de estar justificado, o sea, no puedes solamente faltar porque no, sería un acuerdo al que llegaras con ellos, ¿no? Ya sé que te permitan de un lugar privado o de una dependencia de gobierno, pero generalmente es una dependencia de gobierno, ¿sí? Ok, muy bien, sí, está muy bien. En caso de no tenerla, pues te repito, es una rescisión de contrato porque pues estás faltando a tus labores. Si tienes cómo presentar o cómo comprobar que estás enfermo y que tienes alguna enfermedad contagiosa, bueno, entonces no debe de haber ningún problema porque si no, ellos estarían incurriendo en una falta y para eso está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Bueno, otra Sí, está suspensión, perfecto. ok. Otra suspensión que se puede dar es la incapacidad temporal por una enfermedad o un accidente no profesional. La primera era por contagiosa, la segunda es por enfermedad o accidente no profesional. ¿Eso quiere Estos decir que es afuera del trabajo, perdón? sí, se producen por causas ajenas al trabajo, exactamente. Eh, por ejemplo, que vas caminando y o tu pierna, ¿no? A lo mejor se te lastimó la pierna y pues no puedes caminar, eso impide que desempeñes tus actividades. Si a lo mejor en tu trabajo cargas, ¿no? O caminas mucho, entonces pues no vas a poder desempeñarte de la manera adecuada, pero volvemos a lo mismo, te tienen que dar tu incapacidad, ya sea de una dependencia de gobierno, generalmente es una dependencia de gobierno.
Otra forma por la que te pueden suspender es por una prisión preventiva. Esto quiere decir que pues te privan de la libertad durante la tramitación de un proceso penal. La ley protege al trabajador mientras no se dicte sentencia definitiva. Si la sentencia es absolutoria, el trabajador reanudará el trabajo sin el pago del salario durante el tiempo que estuvo en prisión. En caso de que el trabajador haya actuado en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá el patrón la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir o recibir el trabajador. Y si la sentencia fuera condenatoria y se impone al trabajador una pena de prisión, pues se rescindirá, ¿no? O sea, pues se va a disolver el contrato de trabajo. Ya no tiene sentido que te estén esperando porque pues ya vas a quedar en prisión. Entonces, aquí se acaba el contrato laboral. O sea que escuché que hay una ley que, o sea, que se puede decir que vaya como a prisión, ¿no? Pero que sea como parte de, o debido a lo que es su trabajo, ahí el jefe o la empresa tiene que pagar cierto porcentaje. Sí, algo así escuché, ¿verdad? Ajá, pero siempre y cuando no te hayan dictado una sentencia definitiva. O Pero sea, me tú refiero estás, a que si lo que escuché fue que comentó que puede ser, o que en caso de que sea culpa o esté de la mano con la empresa se hace responsable en con dado un cierto caso, porcentaje. ajá, en dado caso de que actúes en defensa de la persona o de los intereses del patrón. Por ejemplo, los veladores, ven que en muchas ocasiones pues se meten a robar y demás. Supongamos que agredes a Ah, alguien o ok, golpeas a alguien. Entonces, como estás en un proceso de prisión preventiva, quizás porque en lo que sucede el juicio, eh, como defendiste los intereses del patrón, si él te debe de pagar una parte, porque tú estás actuando con la finalidad de cuidar tu trabajo y de cuidar los intereses del lugar donde trabajas. En ese caso sí. En el otro caso correcto. no. Si tú estés por cualquier otro problema, pues solamente él no te va a pagar, pero a lo mejor te va a esperar el tiempo que estuviste en prisión. Ujú. Y Pero eso ya ya si te, depende del patrón, de la empresa. pues O, o se no, estipula, o debería, hay es algo que que se... en la ley está estipulado que debe de esperarte. La Ley Federal del Trabajo dice que debe de esperarte. Es obligatorio. Y, ajá, y hay un cierto número de días para esperarte en caso de que estés en prisión preventiva. Pues dice que es durante el tiempo que esté tu juicio. Ya si te dictan al final, yo creo que tienen que esperar el tiempo que pase. Ya si al final Y te eso es dicen, sin, perdón, y eso es sin derecho a sueldo o ahí cómo se maneja. Únicamente es informativo. No, bueno, no dice aquí que tengas solamente te van a reanudar tu trabajo. Ahí no te van a pagar. O sea, si estás en prisión y por algo que tú hiciste fuera de la empresa no te va a pagar. Simplemente te va a esperar, o sea, no te va a correr. Te va a suspender, no vas a estar trabajando, pero tampoco te va a pagar. Entonces, cuando se complete el juicio y si tú sales absuelto, entonces él te concede seguir trabajando, o sea, no te puede correr, Ok, pero no muy te va bien. a O sea, se pagar. puede decir que es como una pauta sin sueldo. Exactamente, a menos que, pues te repito, en caso de que tú defiendas los intereses de tu patrón como un velador, ahí sí te tienen que pagar un porcentaje, ¿vale? Hecho. Muy bien, perfecto. Bueno, otra forma de suspensión, pues es el arresto. Es una corta privación de la libertad por una falta administrativa y está estipulada en el artículo 21 de la ley constitucional. En la falta de ¿Tú documentos, ya la ley, acabaste? ¿perdón? ¿Alguien habló? Supongo que fue algún micrófono por equivocación. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, ya. Creo que ya están todos apagados. Vale, pues. El cumplimiento perdón, la falta de documentos. La ley considera también como causa de suspensión la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos del trabajador para prestar un servicio. Euquerio Guerrero dice que cuando un trabajador no tiene los documentos exigidos por las leyes y reglamentos, no debe ser contratado para el puesto
del que se trate y si tal cosa ocurrió, la relación de trabajo debe desaparecer o terminarse. Un ejemplo de ello podría ser cuando vienen a trabajar personas de otros países, ¿no? Una falta de documento, pues sería tu carta de naturalización. En este caso, pues no tendrían un acta de nacimiento, pero bien tal vez un pasaporte o algo que acredite que pasaste pues de acuerdo a las leyes, ¿no? Si no lo llegaras a tener, pues eso puede terminarse la relación de trabajo, ¿vale? No, en este caso, México también concede permisos de trabajo y Sí, pues sí, sí lo obviamente tienes. sí para trabajar bajo, bajo las normas legales, ahí sí tendrían que otorgarte pues un permiso de trabajo. O sea, si quieres venir a trabajar 100% legal, digamos que como la ley lo manda, sí sería como extranjero, sí sería con tu permiso de trabajo. Ok, Exactamente. entonces en este caso se puede decir que hay un papel, o se puede decir que son papeles diferentes, uno, para estar en este país por un determinado tiempo, y dos, para tener un permiso diferente de trabajo, ¿correcto? Pues es que mira, cuando te mandan a traer por contrato, tal vez, ellos te dan, tú tienes que tramitar tus papeles para venir, para entrar aquí, por ejemplo, para ir a Estados Unidos, que es lo más común, pero también vas con una visa para trabajar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Porque ya te contrataron, como dice Paul. Pero en dado caso de que tú no vayas con un permiso, o sea, te vas de ilegal, ahí sí es cuando se termina una rescisión de contrato. O sea, que tú llegues allá y tú busques empleo allá, pero hay muchas personas que se van ya con el empleo, o sea, ya lo tienen. Pero si tú te vas y buscas empleo allá y no cuentas con todos tus papeles, entonces ahí es cuando hay una rescisión de contrato. Ah, ¿Sí? no, pero en este caso, hablando de aquí de México, también existe, o sea, es lo mismo, nada más que somos, digamos, un poquito más accesibles pero al final de cuentas es lo mismo, también tienes que venir con pasaporte, dependiendo del tipo de país del que vengas, pueden algunos requerir visado, y también México otorga permisos de trabajo. Si únicamente vienes con pasaporte, y en el caso de que tu país lo pida, tu visado, perdón, de que vengas de un país problemático, por regular, en algunos sí se les pide un tipo de visa, y México también otorga permisos de trabajo para que no cualquier extranjero pueda venir a trabajar. En el caso de, como mencioné hace un ratito, tener que hacerlo todo 100% legal, porque pues es algo que en México conseguir un trabajo de manera, pues, ilegal. Ajá, de Exactamente. hecho, Sí, bueno, yo soy de aquí de Pachuca, no sé de dónde están ustedes, pero yo soy de aquí de Pachuca y cerquita de mi casa hay una dependencia, no me acuerdo el nombre, pero es una dependencia migratoria. Entonces yo igual no estaba como que muy adentrado en el tema, pero últimamente hemos tenido así como que muchas visitas de extranjeros porque son oficinas migratorias. Entonces incluso hasta veo que de repente eh, o sea, es literal, acampan para realizar sus procesos correspondientes y eso porque, pues no sé, ahí los mismos, así que los mismos vecinos se platican y está muy cerquita, de hecho está como a 2 cuadras y comentan de que efectivamente muchas veces hacen fila o están ahí para realizar algún proceso para ya quedarse como, no sé si ahí se maneje o aquí o en esa dependencia se maneje como residencia permanente o incluso estén sacando algún permiso laboral porque comienzo a ver que ya empiezan a trabajar que en paleterías o ahí, más o menos. sí, exactamente. Es que cuando hay muchas personas que no vienen con su documentación o que no vienen con un trabajo seguro, muchas personas y generalmente de Honduras o de las partes de abajo del país, vienen hacia acá, ¿no? En busca de mejores oportunidades. Yo soy de Tlaxcala, no sé, allá sí, acá pasa el tren y se da mucho eso, ¿no? De que las personas vienen en los trenes, incluso sufren muchos accidentes porque vienen de ilegales. Entonces, cuando vienes de esta manera, pues es complicado que te den trabajo. ¿Por qué? Porque pues como dice ahí, ¿no? Te piden tu documentación y generalmente cuando uno entra a trabajar, ¿qué te piden? Pues que acta de nacimiento, que CURP, todo eso, ¿no? Algo que compruebe. Entonces, pues ellos, al no tener un permiso o una aprobación pues como entraron ilegales, vaya,
es como dices, ¿no? Buscan la manera de establecer sus papeles para que puedan obtener un empleo, porque si no es un poco complicado. Igual y sí lo obtienen, pero no van a tener las prestaciones que en una empresa formal. A lo mejor sí van a estar trabajando, pero hasta los van a explotar o les van a pagar menos. Sí, sí vamos por ahí todos juntos en ese contexto, Sí, ¿sí? Vale, pues. Otra forma de terminación de contrato puede ser la conclusión por temporada. Y esto pues ya lo hemos visto, ¿no? Que hay trabajadores que se contratan pues con esta modalidad. El tiempo dentro del cual el trabajador debe regresar a su trabajo en estos casos de suspensión es de 1 o de 15 días dependiendo del caso en que se trate. En los casos de enfermedad contagiosa, las incapacidades provenientes de accidentes y enfermedades no profesionales, de arresto y de falta de documentos, el trabajador debe regresar a su trabajo el día siguiente a la fecha en que termine la causa de la suspensión. O sea, no les dan así como mucho tiempo. Luego, al siguiente día ya tienes que volver. En caso de prisión preventiva, de cumplimiento de obligaciones constitucionales y de cumplimiento de funciones oficiales, el trabajador debe regresar a su trabajo dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de suspensión. Ahí sí le dan un plazo más, ¿no? 15 días. Y bueno, en el puntito número 2 que tenemos aquí, nos habla de la rescisión de las relaciones de trabajo. La rescisión, pues, es que tu contrato se termina, ¿no? Te corren y pues ahí queda. La rescisión es la disolución de un contrato cuando una de las partes no cumple sus obligaciones, ¿vale? Cuando decimos que disolvemos, deshacemos nuestro contrato. Y esto está estipulado en el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo. Y dice así: el trabajador y el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad, ¿vale? O sea, si te corro por algo que está estipulado ahorita en lo que les voy a mencionar, pues no van a incurrir en alguna responsabilidad porque no es un despido injustificado, ¿va? Primero dice, rescisión por el patrón. El engaño que sufra el patrón porque el trabajador se hubiera atribuido o el sindicato le hubiera atribuido capacidades de las que carezca. Esta causa de rescisión debe hacerla valer el patrón dentro de los 30 días siguientes de prestar sus servicios al trabajador. Es decir, que ustedes vayan y pidan un empleo y digan que saben soldar y llegan y pues resulta que no saben. Entonces, tú estás diciendo que tienes una capacidad o un atributo y sin embargo, cuando el patrón te contrató por eso, ¿no? Porque necesita alguien que sepa soldar, pero pues si tú no sabes y él te contrató diciendo tú que sabías, él puede rescindir del contrato. Obviamente, si tú dices, no, pues no sé, pero aprendo muy rápido y demás, a lo mejor él te diga, no, pues te capacito. Pero si tú mientes, puede ser un motivo de rescisión de contratos. ¿Sí se entiende? Sí. Otra, las faltas de probidad o actos análogos. Análogo quiere decir similares o parecidos durante las labores en contra del patrón o las personas que con él se relacionen. ¿Ok? No podemos hacer algo en contra de nuestro patrón. La segunda causa de rescisión se refiere al hecho de que el trabajador incurra durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del patrón, de sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa. Sí han escuchado muchas veces que los corren a lo mejor por acoso, ¿no? Que están acosando a alguna de sus compañeras o a lo mejor porque se robó algo. Entonces, esa sí es una causa de rescisión de contrato, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿O Muy porque bien. lo Me golpeé? imagino que todos los contratos sí. tienen, o la mayoría tienen, pues o se estipula lo mismo, ¿no? En base a la Ley Federal del Trabajo. Sí, en base, bueno, no sé si todos los estipulen, yo creo que sí deberían, no sé, la verdad no O lo sé, más parecido, o sea, la mayoría pero, se puede decir que muy parecido. pero sí está establecido en la Ley Federal del Trabajo que es un motivo de rescisión. Ok. O sea, entonces es un despido justificado.
Ya en caso de que sea injustificado, entonces ahí sí, ¿no? Es otro, pues ya ahí se ve otra situación porque entonces tú puedes demandar pues en contra, ¿no? Ok, Des- muy bien. Muy bien. Después tenemos las ofensas a los compañeros de trabajo. Las ofensas a los compañeros de trabajo constituyen una causa de rescisión cuando a consecuencia de ellas se altere la disciplina del lugar del trabajo. En esta causa de rescisión no existe una relación de subordinación entre los sujetos activo y pasivo, o sea, el ofensor y el ofensivo, ¿vale? Entonces, aunque no sea tu jefe, pero no debes de tratar mal a tus compañeros y esto muchas veces sí se estipula en los reglamentos, ¿no? Te dicen este respeto. Entonces, si tú le llegas a faltar el respeto a un compañero o incluso pasa, ¿no? Que luego se golpean. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? Hasta aquí estás despedido. Entonces, eso es parte de una rescisión. Las ofensas fuera del trabajo contra el patrón y las personas con que se relacionen. Eso también es un motivo de rescisión de contrato. Esta fue incluida en la ley porque se pensó que en ocasiones las ofensas fuera del trabajo pueden ocasionar un resentimiento tal en el ofendido que no le permita trabajar junto a quien lo ofendió. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que pues dices, bueno, estoy en el trabajo, aquí no, pero esperas a la persona afuera y lo ofendes, se golpean y demás, ¿no? Entonces, por eso es que ese motivo también es causa de una baja. Otra es que el hecho de que el trabajador ocasiona intencionalmente perjuicios materiales a los objetos de trabajo. Esta causa de rescisión es una consecuencia de la lealtad que el trabajador debe a su patrón, circunstancia que lo obliga a cuidar los intereses del patrón y evitar los perjuicios. O sea, no debemos de ocasionar daños a nuestro lugar de trabajo o nuestras, por decir, a las máquinas, a el lugar donde estamos trabajando, los vidrios, el mobiliario, las mesas, demás, todo lo que ocupemos, las herramientas que ocupemos. Yo tengo una pregunta. Dime, Bueno, ¿me puedes apoyar a leer esta parte, por favor? De la 2.4 formas de conclusión de los contratos. sí, es la forma de conclusión de un trabajo individual. Bueno, la forma de conclusión de un contrato individual de trabajo consiste en la terminación de la relación laboral entre el patrón y el trabajador con el fin primordial de eliminar toda obligación entre sujetos. Existen diversas maneras de concluir las relaciones laborales. Ok, déjame ver si aparecen aquí, si no para mencionarlas. Ok, el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo enumera las causas de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo y principalmente son las siguientes. Una, esto es en caso de suspensión, que es la primerita que tenemos aquí, ¿vale? Terminación de contrato. Sí, La primera es por una enfermedad contagiosa del trabajador. Esta puede suceder cuando un trabajador contrae una enfermedad y pues su retiro del centro del trabajo resulta en beneficio del patrón y de los trabajadores, porque así evita que el mal se propague. Una vez que el trabajador sane, el patrón tendrá la obligación de recibirlo nuevamente a su servicio. El plazo máximo en que el patrón deberá esperar a un trabajador afectado por una enfermedad contagiosa para que reanude su trabajo es de 52 semanas. Esto está establecido en el artículo 43. Dependiendo el tipo de enfermedad que pues tenga, ¿no? Ahora ahorita cuando fue la pandemia, pues ¿qué nos daban? La cuarentena, ¿no? Decían, no, pues te vas de cuarentena. ¿Por qué? Te suspendían de tus trabajos para evitar contagiar a tus compañeros y pues incluso al dueño, ¿no? y si Entonces, se pasa de los días estipulados, ¿qué puede pasar? puede haber una rescisión de contrato. Entonces sí, Aunque sea por enfermedad. es que si es por enfermedad, tú lo vas justificando. Dependiendo de la enfermedad que tengas, tú tienes que acudir a una dependencia, generalmente es el IMSS o el ISSSTE, y ahí ellos te deben de, pues, brindar la incapacidad. Con eso tú justificas que estás, enfermo, y generalmente es de estas dependencias porque son gubernamentales. Algunas empresas trabajan, bueno, te dan como tu valecito para que puedas,
Ok, no te preocupes, Paul, pero si me escuchas, perdón, es que me escribió Paul. Ajá, generalmente hay lugares donde sí te estipulan algunos lugares porque te dan como un valecito para que tú vayas y te pagan tu servicio particular porque no te dan de alta en dependencias de gobierno. Sin en cambio, cuando te dan de alta, por ejemplo, en el IMSS o en el ISSSTE, tienes que presentar tu incapacidad para que pues la empresa o el lugar donde estás trabajando te vaya considerando el tiempo de tu incapacidad, pero sí debe de estar justificado, o sea, no puedes solamente faltar porque no, sería un acuerdo al que llegaras con ellos, ¿no? Ya sé que te permitan de un lugar privado o de una dependencia de gobierno, pero generalmente es una dependencia de gobierno, ¿sí? Ok, muy bien, sí, está muy bien. En caso de no tenerla, pues te repito, es una rescisión de contrato porque pues estás faltando a tus labores. Si tienes cómo presentar o cómo comprobar que estás enfermo y que tienes alguna enfermedad contagiosa, bueno, entonces no debe de haber ningún problema porque si no, ellos estarían incurriendo en una falta y para eso está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Bueno, otra Sí, está suspensión, perfecto. ok. Otra suspensión que se puede dar es la incapacidad temporal por una enfermedad o un accidente no profesional. La primera era por contagiosa, la segunda es por enfermedad o accidente no profesional. ¿Eso quiere Esto decir que es afuera del trabajo, perdón? sí, se producen por causas ajenas al trabajo, exactamente. Eh, por ejemplo, que vas caminando y o tu pierna, ¿no? A lo mejor se te lastimó la pierna y pues no puedes caminar, eso impide que desempeñes tus actividades. Si a lo mejor en tu trabajo cargas, ¿no? O caminas mucho, entonces pues no vas a poder desempeñarte de la manera adecuada, pero volvemos a lo mismo, te tienen que dar tu incapacidad, ya sea de una dependencia de gobierno, generalmente es una dependencia de gobierno. Otra forma por la que te pueden suspender es por una prisión preventiva. Esto quiere decir que pues te privan de la libertad durante la tramitación de un proceso penal. La ley protege al trabajador mientras no se dicte sentencia definitiva. Si la sentencia es absolutoria, el trabajador reanudará el trabajo sin el pago del salario durante el tiempo que estuvo en prisión. En caso de que el trabajador haya actuado en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá el patrón la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir o recibir el trabajador. Y si la sentencia fuera condenatoria y se impone al trabajador una pena de prisión, pues se rescindirá, ¿no? O sea, pues se va a disolver el contrato de trabajo. Ya no tiene sentido que te estén esperando porque pues ya vas a quedar en prisión. Entonces, aquí se acaba el contrato laboral. O sea que escuché que hay una ley o sea, que se puede decir que vaya como a prisión, ¿no? Pero que sea como parte o debido a lo que es su trabajo, ahí el jefe o la empresa tiene que pagar cierto porcentaje. Sí, algo así escuché, ¿verdad? Ajá, pero siempre y cuando no te hayan dictado una sentencia definitiva. O Pero sea, me tú refiero estás a que si lo que escuché fue que comentó que puede ser, o que en caso de que sea culpa o esté de la mano con la empresa se hace responsable en con dado un cierto caso, porcentaje. ajá, en dado caso de que actúes en defensa de la persona o de los intereses del patrón. Por ejemplo, los veladores, ven que en muchas ocasiones pues se meten a robar y demás. Supongamos que agredes a Ah, alguien o ok, golpeas a alguien. Entonces, como estás en un proceso de prisión preventiva, quizás porque en lo que sucede el juicio, eh, como defendiste los intereses del patrón, si él te debe de pagar una parte, porque tú estás actuando con la finalidad de cuidar tu trabajo y de cuidar los intereses del lugar donde trabajas. En ese caso sí. En el otro caso correcto. no. Si tú estés por cualquier otro problema, pues solamente él no te va a pagar, pero a lo mejor te va a esperar el tiempo que estuviste en prisión. Ujú. Y Pero eso ya ya si te, depende del patrón, de la empresa. pues O, o se no, estipula o debería, hay es algo que que se... en la ley está estipulado
que debe de esperarte. La Ley Federal del Trabajo dice que debe de esperarte. Es obligatorio. ¿Y hay un cierto número de días para esperarte en caso de que estés en prisión preventiva? Pues dice que es durante el tiempo que esté tu juicio. Ya si te dictan al final, yo creo que tienen que esperar el tiempo que pase. Ya si al final ¿Y te eso es dicen, sin derecho a sueldo o ahí cómo se maneja? Únicamente es informativo. No, bueno, no dice aquí que tengas que, solamente te van a reanudar tu trabajo. Ahí no te van a pagar. O sea, si estás en prisión y por algo que tú hiciste fuera de la empresa no te va a pagar. Simplemente te va a esperar, o sea, no te va a correr. Te va a suspender, no vas a estar trabajando, pero tampoco te va a pagar. Entonces, cuando se complete el juicio y si tú sales absuelto, entonces él te concede seguir trabajando, o sea, no te puede correr, Ok, pero no muy te va bien. a O sea, se pagar. puede decir que es como una pauta sin sueldo. Exactamente, a menos que, pues te repito, en caso de que tú defiendas los intereses de tu patrón como un velador, ahí sí te tienen que pagar un porcentaje, ¿vale? Hecho. Muy bien, perfecto. Bueno, otra forma de suspensión, pues es el arresto. Es una corta privación de la libertad por una falta administrativa y está estipulada en el artículo 21 de la ley constitucional. En la falta de documentos, ¿Tú ya te la vas, ley, Ale? ¿perdón? ¿Alguien habló? Supongo que fue algún micrófono por equivocación. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, ya. Creo que ya están todos apagados. Vale, pues. El cumplimiento perdón, la falta de documentos. La ley considera también como causa de suspensión la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos del trabajador para prestar un servicio. Euquerio Guerrero dice que cuando un trabajador no tiene los documentos exigidos por las leyes y reglamentos, no debe ser contratado para el puesto del que se trate y si tal cosa ocurrió, la relación de trabajo debe desaparecer o terminarse. Un ejemplo de ello podría ser cuando vienen a trabajar personas de otros países, ¿no? Una falta de documento, pues sería tu carta de naturalización. En este caso, pues no tendrían un acta de nacimiento, pero bien tal vez un pasaporte o algo que acredite que pasaste pues de acuerdo a las leyes, ¿no? Si no lo llegaras a tener, pues eso puede terminarse la relación de trabajo, ¿vale? No, en este caso, México también concede permisos de trabajo y Sí, pues sí, sí lo por tienes. decir para trabajar bajo, bajo las normas legales, ahí sí tendrían que otorgarte pues un permiso de trabajo. O sea, si quieres venir a trabajar 100% legal, digamos que como la ley lo manda, sí sería como extranjero, sí sería con tu permiso de trabajo. Ok, Exactamente. entonces en este caso se puede decir que hay un papel, o se puede decir que son papeles diferentes, uno, para estar en este país por un determinado tiempo, y dos, para tener un permiso diferente de trabajo, ¿correcto? Pues es que mira, cuando te mandan a traer por contrato, tal vez, ellos te dan, tú tienes que tramitar tus papeles para venir, para entrar aquí, por ejemplo, para ir a Estados Unidos, que es lo más común, pero también vas con una visa para trabajar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Porque ya te contrataron, como dice Paul. Pero en dado caso de que tú no vayas con un permiso, o sea, te vas de ilegal, ahí sí es cuando se termina una rescisión de contrato. O sea, que tú llegues allá y tú busques empleo allá, pero hay muchas personas que se van ya con el empleo, o sea, ya lo tienen. Pero si tú te vas y buscas empleo allá y no cuentas con todos tus papeles, entonces ahí es cuando hay una rescisión de contrato. Ah, ¿Sí? no, pero en este caso, hablando de aquí de México, también existe, o sea, es lo mismo, nada más que somos, digamos, un poquito más accesibles pero al final de cuentas es lo mismo, también tienes que venir con pasaporte, dependiendo del tipo de país del que vengas, pueden algunos requerir visado, y también México otorga permisos de trabajo. Si únicamente vienes con pasaporte, y en el caso de que tu país lo pida, tu visado, perdón, de que vengas de un país problemático por regular. En algunos sí se les pide un tipo de visa y México también otorga permisos de trabajo para que no cualquier extranjero pueda venir a trabajar.
en el caso de, como mencioné hace un ratito, tener que hacerlo todo 100% legal, porque pues es algo que en México conseguir un trabajo de manera, pues, ilegal. Ajá, de Exactamente. hecho, Sí, yo, bueno, yo soy de aquí de Pachuca, no sé de dónde están ustedes, pero yo soy de aquí de Pachuca y cerquita de mi casa hay una dependencia, no me acuerdo el nombre, pero es una dependencia migratoria. Entonces yo igual no estaba como que muy adentrado en el tema, pero últimamente hemos tenido así como que muchas visitas de extranjeros porque son oficinas migratorias. Entonces incluso hasta veo que de repente eh, o sea, es literal, acampan para realizar sus procesos correspondientes y eso porque, pues no sé, ahí los mismos, así que los mismos vecinos se platican y está muy cerquita, de hecho está como a 2 cuadras y comentan de que efectivamente muchas veces hacen fila o están ahí para realizar algún proceso para ya quedarse como, no sé si ahí se maneja o, aquí, o en esa dependencia se maneje como residencia permanente o incluso estén sacando algún permiso laboral porque comienzo a ver que ya empiezan a trabajar que en paleterías o ahí, más o menos. sí, exactamente. Es que cuando hay muchas personas que no vienen con su documentación o que no vienen con un trabajo seguro, muchas personas y generalmente de Honduras o de las partes de abajo del país, vienen hacia acá, ¿no? En busca de mejores oportunidades. Yo soy de Tlaxcala, no sé, allá sí, acá pasa el tren y se da mucho eso, ¿no? De que las personas vienen en los trenes, incluso sufren muchos accidentes porque vienen de ilegales. Entonces, cuando vienes de esta manera, pues es complicado que te den trabajo. ¿Por qué? Porque pues como dice ahí, ¿no? Te piden tu documentación y generalmente cuando uno entra a trabajar, ¿qué te piden? Pues que acta de nacimiento, que CURP, todo eso, ¿no? Algo que compruebe. Entonces, pues ellos, al no tener un permiso o una aprobación pues como entraron ilegales, vaya, es como dices, ¿no? Buscan la manera de establecer sus papeles para que puedan obtener un empleo, porque si no es un poco complicado. Igual y sí lo obtienen, pero no van a tener las prestaciones que en una empresa formal. A lo mejor sí van a estar trabajando, pero hasta los van a explotar o les van a pagar menos. Sí, sí vamos por ahí todos juntos en ese contexto, Sí, ¿sí? Vale, pues. Otra forma, de terminación de contrato puede ser la conclusión por temporada. Y esto pues ya lo hemos visto, ¿no? Que hay trabajadores que se contratan pues con esta modalidad. El tiempo dentro del cual el trabajador debe regresar a su trabajo en estos casos de suspensión es de 1 o de 15 días dependiendo del caso en que se trate. En los casos de enfermedad contagiosa, las incapacidades provenientes de accidentes y enfermedades no profesionales, de arresto y de falta de documentos, el trabajador debe regresar a su trabajo el día siguiente a la fecha en que termine la causa de la suspensión. O sea, no les dan así como mucho tiempo. Luego, al siguiente día ya tienes que volver. En caso de prisión preventiva, de cumplimiento de obligaciones constitucionales y de cumplimiento de funciones oficiales, el trabajador debe regresar a su trabajo dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de suspensión. Ahí sí le dan un plazo más, ¿no? 15 días. Y bueno, en el puntito número 2 que tenemos aquí, nos habla de la rescisión de las relaciones de trabajo. La rescisión, pues, es que tu contrato se termina, ¿no? Te corren y pues ahí queda. La rescisión es la disolución de un contrato cuando una de las partes no cumple sus obligaciones, ¿vale? Cuando decimos que disolvemos, deshacemos nuestro contrato. Y esto está estipulado en el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo. Y dice así: el trabajador y el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad, ¿vale? O sea, si te corro por algo que está estipulado ahorita en lo que les voy a mencionar, pues no van a incurrir en alguna responsabilidad porque no es un despido injustificado, ¿va? Primero dice, rescisión por el patrón. El engaño que sufra el patrón porque el trabajador se hubiera atribuido o el sindicato le hubiera atribuido capacidades de las que carezca. Esta causa de rescisión debe hacerla valer el patrón dentro de los 30 días siguientes
de prestar sus servicios el trabajador. Es decir, que ustedes vayan y pidan un empleo y digan que saben soldar y llegan y pues resulta que no saben. Entonces, tú estás diciendo que tienes una capacidad o un atributo y sin embargo, cuando el patrón te contrató por eso, ¿no? Porque necesita alguien que sepa soldar, pero pues si tú no sabes y él te contrató con diciendo tú que sabías, él puede rescindir del contrato. Obviamente, si tú dices, no, pues no sé, pero aprendo muy rápido y demás, a lo mejor él te diga, no, pues te capacito. Pero si tú mientes, puede ser un motivo de rescisión de contratos. ¿Sí se entiende? Sí, Otra, las faltas de probidad o actos análogos. Análogo quiere decir similares o parecidos durante las labores en contra del patrón o las personas que con él se relacionen. ¿Ok? No podemos hacer algo en contra de nuestro patrón. La segunda causa de rescisión se refiere al hecho de que el trabajador incurra durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del patrón, de sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa. Sí han escuchado muchas veces que los corren a lo mejor por acoso, ¿no? Que están acosando a alguna de sus compañeras o a lo mejor porque se robó algo. Entonces, esa sí es una causa de rescisión de contrato, ¿sí? ¿Vamos bien? O muy porque lo bien. golpee. Me imagino que todos los contratos Sí, tienen, o la mayoría tienen, pues o se estipula lo mismo, ¿no? En base a la Ley Federal del Trabajo. Sí, en base, bueno, no sé si todos los estipulen, yo creo que sí deberían, no sé, la verdad no O lo sé, más parecido, o sea, la mayoría pero, se puede decir que muy parecido. sí está establecido en la Ley Federal del Trabajo que es un motivo de rescisión. Ok, O sea, entonces es un despido justificado. Ya en caso de que sea injustificado, entonces ahí sí, ¿no? Es otro, pues ya ahí se ve otra situación porque entonces tú puedes demandar pues en contra, ¿no? ok, Des- muy bien. Muy bien. Después tenemos las ofensas a los compañeros de trabajo. Las ofensas a los compañeros de trabajo constituyen una causa de rescisión cuando a consecuencia de ellas se altere la disciplina del lugar del trabajo. En esta causa de rescisión no existe una relación de subordinación entre los sujetos activo y pasivo, o sea, el ofensor y el ofensivo, ¿vale? Entonces, aunque no sea tu jefe, pero no debes de tratar mal a tus compañeros y esto muchas veces sí se estipula en los reglamentos, ¿no? Te dicen este respeto. Entonces, si tú le llegas a faltar el respeto a un compañero o incluso pasa, ¿no? Que luego se golpean. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? Hasta aquí estás despedido. Entonces, eso es parte de una rescisión. Las ofensas fuera del trabajo contra el patrón y las personas con que se relacionen. Eso también es un motivo de rescisión de contrato. Esta fue incluida en la ley porque se pensó que en ocasiones las ofensas fuera del trabajo pueden ocasionar un resentimiento tal en el ofendido que no le permita trabajar junto a quien lo ofendió. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que pues dices, bueno, estoy en el trabajo, aquí no, pero esperas a la persona afuera y lo ofendes, se golpean y demás, ¿no? Entonces, por eso es que ese motivo también es causa de una baja. Otra es que el hecho de que el trabajador ocasiona intencionalmente perjuicios materiales a los objetos de trabajo. Esta causa de rescisión es una consecuencia de la lealtad que el trabajador debe a su patrón, circunstancia que lo obliga a cuidar los intereses del patrón y evitar los perjuicios. O sea, no debemos de ocasionar daños a nuestro lugar de trabajo, o nuestras, por decir, a las máquinas, a el lugar donde estamos trabajando, los vidrios,